Okay, now welcome everyone. Good evening. So let's start opening prayer, please. Are you ready? Yes, Lama. No. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. Changye chudam sugi chunam la chamchu bardu dani kyapsuchi nagi jinso jipet sonam ji drola penchir sangye druparasho. De todas las madres, seres sensibles, ilimitadas como el espacio, tengan la felicidad y las causas de la felicidad, que sean separadas del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separadas nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. De todas las madres, seres sensibles, ilimitadas como el espacio, tengan la felicidad y las causas de la felicidad, que sean separadas del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Om Manam Kadam Nyampe Semche Ofrenda del mandala. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten de esta tierra pura. Om Sashi Poji Junshi Meto Tram. Sangye Shenla Mede Bulwaye Bhage Nanda Shenla Chevayo. Por favor, gire la rueda del Dharma de los 2 vehículos y su combinación, de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Om Senchen Namji Sampadam. So and the so to Jesus and Jala Jen, whatever Nanya Dada Dushi. Daniel and the Namana Zenamdaki Lamala, not the Yen Sochavamba, Amsong Bruto, so and the Power to do Sassinjela. Yen Nava Zogaji, Masum Jimmy Javeto, Jimmy Shimada, the Savadani Godan, or Jim Watch. Simji Jang on the so on the Juni Jang on the Sinjalo, some don't Jimmy no done.
Londe Chogo Dobra Sinja Lo Namba Danya Simja Tamja Lo Chison Dobra Sinja Lo Doso Cholam Dobra Sinja Lo Dos Lam Choba Savra Sinja Lo Dos Chunang Yishin San Chavra Sinja Lo Dos Osa Saja Chimbo Chogi Muru Dobra Sinja Lo Dos Chawa Gundo Yada Lama Tanda Mi Chuje Bala Nung Chuje Sada Lam Jayun De Rabdot Dorje Change Gomba Nordo Jo Sanjo Simjo Rimboche Mache Bonum Jijrich Chiva Nyamba Mebaya Gonde Gondo Okay, now Ani Palanje Kunjola Dishi Temba Paro the Chipachin Choda Temba Cholam here Cholam Yen Temba the Sum Tamo de Dombago with Dole Rage Pochuja Dani La Nepen Dushi Chebrachawa Chula Minja Dushi Chebrachawa gave Shuni La Memba Kevin Dushi Chebrachawa Nidanian Dolan Many hours seven Dushi Chebrachawa shares Bata Rajada Toma Mebatina Kowa the Vijay Simple and Dele Juto Dunga sum jede ne jema ne bata wo jede pe na de sabo che ta be ne pa de me ba ke ba shi tin me ba de jede go ba yin dum de jede kan che be me tong de jede ne le chu de wa dun do ne wa ta le jede me ba ke ba ta wo chen ni de de la ma che song ke jede ka du ta be chu de me tong dong le nyu jede dong ne le to ba che go ba yi la ma de la me ka shi ba du na me ba go wa mi ne na be 네, 벌어지다 편도 더 매버다 저도 담배 취지면 랑게 동대 냠소 말라나 지는 내바시 니에서 지다 면다 지다 면예 지다 담배 봐 여자랑게 면마도나 내가 내라 지다 배변 받는다 나를 때다 디나라마 투지세 센데지데 침보 제제지다랑게 미게벨레 투 도마사제 대한테 원용 미게 봐지다 뇽 메고 봐지 라라메 투제 다고 신경 도페바 편지 저 예나 바도데 마마 투제 좀 서발라 서바테지데 제베 지수소 사모 다마티 아게 다 빵랑게 미체 지데 제베 카다트네 트러블 람테 바텔라 라베 투지 체야미 투제 텔라테네 트러블 람데 프로메도제데 나라라 레신 지데 텔레자 타리 탄조지 미리 톡 단주 진짜 랑도 진내 시에다 랑라가 예배 된들 있는 데 맞긴 렉 당땡이 제제도 소동 예배 라메 제들가 제들아 고바신 예데 냠솔라네 콘데지 춘다 주바시 제바 가치 텔레신도 종초바 남제데 시외 롱에서 친내 제데 양도마도 산도 다가 섭지 주반다 시세지 세진도 데 랑자바 훈송게 강사 지이나 마도 대거 레저 로마제 잠데티 지금 메나게 되는 되는서 pardon 탕링게 달라줘 신지지고 삼점 매잡에 소소 접접지 진행하라 대내기도 주사다 값사 잡다 레디 탐제 센데지데 지자 토미지 값 야른도 만도 상점 제다 인데 오지 침배장 이제 생장고 라지다 왕고 제자치 남시 pardon 진행신도 참게다 토리된 데들라 깔레유 제송 제데나 양도 만도 제상 사자 따가 서제조와던다 이바텔라 다리 심베감데지 메레 데데데 야게벨 레투장 제데힌라 톱체데 제다 다리 저완데 제다 터바 포르쇼 마제초 아말 미게베지 델레서 제심지 힌지 드벌 렌데바 체베지 당연 소게 땡데 메터 주체에 베다리 제데 멤버케바다 골라마다 저 제데 미시 수제 제데 두두다고 담베 추나제 감데 양다 분도 시제 땡데 랑게 테베 냠솔란데 타베 람던도 바시고 테 멘두 초로벤도 시시에 방고데 윤데 졸레 제데 메쟁에 소주로 타규지 라마 위지 람보다니네 담베 담질라 세nye 바톰나 라 양다 이제 좋아 담세피 예수바다 라마 라윈도시 출라라도시 라노은벤도시 네디냠솔렘발라 담 지데니 라와 지데 서터진도시 샹데지 추슈데 지데 냠솔메니 헬라메
Cutting la de Misa one and the Chula in the Divalesa, the Sonki, Tindo Sheva, you know. Okay, so now, so we are studying as a, what's so perfect, my teacher, the great master, Zapata Rinpoche, okay. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar entonces estudiando el texto de Zapata el Rinpoche, las palabras de mi maestro perfecto. So now last week, what we taught about actually the very short abbreviation is last Wednesday, we taught about here mentioned in the Zapata Rinpoche text. It's very important according to, or as a study point of view, as a practice point of view, the Zapata Rinpoche said, first, it's very important to know the word. Okay. Y ustedes, para hacer un recuento, un resumen de lo que estuvimos hablando la semana pasada, Zapata Rinpoche nos estaba hablando de las actitudes correctas en el momento del estudio y de la práctica. Y comenzó hablándonos que cuando estamos escuchando las enseñanzas, primero debemos asegurarnos de comprender las palabras. Now it's very important to know the word first, the understanding of the just as intellectual, the words. Then that is not enough to understanding the true meaning of the words. Y luego, al tener una comprensión intelectual de las palabras, darnos cuenta que esto no es suficiente. Debemos intentar también captar el significado verdadero de las palabras. That is very important, and particularly in the spiritual path of the Buddha Dharma, in the Buddhism. You know, whether it is a study about the Buddhism philosophy, whether it is study about the Lamrim, whether you study about the Vajrayana, each has a wonderful words there that has to know what is represents, what is means that. Then there are more understanding what is each meanings are. That is supposed to be the teachers. As a teacher, myself, we have a responsibility to explain those details as possible. Sometimes it's not enough. The truth part is okay. Sometimes we don't know either. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Significa que cuando estamos hablando especialmente de enseñanzas y particularmente de las enseñanzas budistas, entender el significado es realmente muy, muy importante. Uno no puede conformarse con tener el significado convencional o conceptual, sino entender el verdadero significado. Y esto es particularmente importante cuando se habla de enseñanzas del Vajrayana o de enseñanzas del Lamrim o de las palabras del mi maestro perfecto, de cualquiera de estas enseñanzas que se refieren a cómo hacer la práctica. Uno debe cerciorarse de que está explicando las palabras correctas con el significado y está transmitiendo el significado correcto. Y esto es particularmente difícil y para mí como maestro tengo que hacerlo. Tengo que enseñarles a ustedes con las palabras correctas y cerciorarme que ustedes entiendan el significado. Y esto no es tan fácil como parece. Y es muy, muy importante hacerlo, particularmente en este tipo de enseñanza. For example, like when we do the practice, like practice time, each time we do precious life, and then loving kindness, then we do all the visualizations. Each has a meaning there, okay? It's not just a word, I say a word, visualizing the lotus. It's just a word, okay? It has behind something meaning, significance, important senses there. That is, we have to understand it. So these are the Zapata Rinpoche saying, the word is not enough. Behind their meaning there, each of them. So then we can practice the understanding deeper level through practices to understand, experience it. So that is important. That is where last week we were talking about that, okay? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando estamos haciendo una práctica, yo a veces les digo, vamos a hacer esta visualización, vamos a visualizar un loto o vamos a visualizar un disco de luna, etcétera, etcétera.
Y ustedes piensan que estos son solo meras palabras o algo que a mí se me ocurre, pero no es así. En realidad hay un significado, hay una simbología y hay un propósito para hacer estas visualizaciones. Y el punto es que ustedes aún no lo entienden. Por eso cuando yo digo visualicen un loto, ustedes oyen las palabras, captan las palabras, pero aún no han captado el significado de hacer esta visualización. Y eso es lo que ustedes deben entender, que cuando oímos las enseñanzas vamos a ir profundizando gradualmente. Tenemos que primero captar las palabras, cerciorarnos de que estamos entendiendo las palabras y estamos aplicando luego nuestra comprensión para entender el significado de las palabras. Y esto es lo que Patrul Rinpoche está indicándonos en el texto, que cómo debemos abocarnos y de esta manera nuestra comprensión irá aumentando gradualmente. Okay. So now today we are here talking about all the, how to discipline our mind, how to be kind of right perceptions, okay? Y hoy vamos a comenzar un tema muy importante, que es cómo disciplinar nuestra mente, cómo poder disciplinarla para poder tener las percepciones correctas. Oh, now it says here, as a student like us ourselves, always as listeners or as listeners must think about oneself as a kind of patient, okay? Or when we go to the hospital, as a patient going to hospital, right? The reason there. Oh. Y entonces Patrul Rinpoche comienza esta sección hablando que uno, el practicante, la persona que está atendiendo las enseñanzas, debería verse a sí mismo como un paciente que está buscando ayuda en un hospital. Oh. So then that the Dharma must have to be kind of as a medicine. No? Luego debes observar las enseñanzas del Dharma como la medicina. Oh, Dharma means here right now is the teachings, okay? Oh. Y aquí Dharma hace especial referencia o se refiere especialmente a las enseñanzas. Oh, including Dharma means here teaching all different levels of the teaching. So, okay, including a precious life, impermanence, all the different things are taught, you know, that's all the teaching is. It's called the Dharma teaching, as Dharma to see as all is like special medicines. Oh. Y aquí me estoy refiriendo a todos los niveles de enseñanza, desde las más simples, como por ejemplo cultivar el amor bondadoso y la compasión, hasta las más profundas. Entonces nosotros debemos contemplar todas las enseñanzas en su conjunto como la medicina. Oh, as a teacher, as a master, as a teacher, must see as doctors. Y deberíamos ver al maestro, a la persona que nos enseña, como el doctor. Oh, so then we have Dharma received it, then we practice, right? Through the practice Dharma. So which is the kind of, how to say, improving our diseases, including the diseases to dispel. Y una vez que nosotros escuchamos las enseñanzas, comenzamos a practicarlas. ¿Y esto qué significa? Esto sería la metáfora de que significa tomar la medicina para poder mejorar nuestras aflicciones. Now here, Zapara Rinpoche continue talking about the details here, okay? Around Thomas in Koba to make the symbol in the Nigeria to never some never membership things. Now, giving for example, the person who has sickness, as a sickness person, so when the sickness would happen, that must see the very qualified doctor, right? Well qualified doctor according to the diseases. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que cuando uno reconoce que tiene una enfermedad, ¿qué harías? Lo que harías sería buscar un médico calificado. Buscas a alguien que te pueda ayudar con la enfermedad. Y esto es básicamente atender a las enseñanzas del médico. After to see the doctors, then whatever doctor explains
should do this, should not eat this, exercise, including the food, medicines and the food and all the activities. So if we follow that, it is possible to be cure the diseases. Entonces, ¿el médico qué hace? El médico es este que nos da, ¿verdad? El método para poder liberarnos de la enfermedad. Te dice qué debes comer, qué debes evitar, qué actitudes deberías cumplir para recuperarte. Y esto es el equivalente a poner en práctica las enseñanzas. Also, likewise, as in order to cure the diseases, dispelling the diseases, likewise, in the spiritual path, usually we call the diseases in our own emotions are, okay, particularly afflictive emotions are like a disease, you know, I like a poison. So then master, like a teacher, like myself, the teacher explains all the how to practice, including what is really means emotion, what is having that emotions, what is beneficial, having the positive emotions, what is the beneficial for the benefit, what is the negative emotion, what is the disadvantage, and so on. So we follow that. So then it is possible to be liberation, you know, or liberate from the emotions. Entonces, ¿a qué se refiere esta metáfora del médico? El médico te dice, por ejemplo, que debes comer, debes beber esta medicina, debes comportarte de esta manera o no comportarte de esta manera. Te da varias instrucciones. Y entonces, ¿a qué se refiere esto para nosotros? Se refiere a que nosotros tenemos una enfermedad. ¿Cuál es esta enfermedad? Esa enfermedad son las emociones aflictivas. Todos tenemos esta enfermedad. Entonces, la práctica del Dharma es esta medicina que nos ayuda a superar nuestras aflicciones. Y esto es lo importante que debemos entender, porque el Dharma es esta medicina que cura esta enfermedad de las emociones aflictivas. Y nosotros al ponerlas en práctica estamos atendiendo a las enseñanzas que equivaldría a una persona que va al médico, atiende a las instrucciones que le da el médico para superar esa enfermedad, esa condición. Y esto es lo mismo, si lo hacemos de esta manera, entonces tenemos la oportunidad de superar la enfermedad. Y en el caso de las enseñanzas se refiere a alcanzar la liberación de las aflicciones o de las emociones aflictivas. Or if it is kind of emotion challenge, emotion difficulty, afflictive emotions, so then it is very possible to cure by the spiritual practices, you know, including the like we study and practices. It is possible. Entonces debemos mirar las emociones aflictivas de nuestra mente como la verdadera enfermedad. Y una vez que entendemos esto y ponemos en práctica las enseñanzas, tenemos que entender que es posible superar esta enfermedad, es posible curarse, sanarse. Y esto lo podemos lograr de manera gradual aplicando la receta del médico, que son las enseñanzas. Or if it is a physical diseases, when we go to the special doctor for the physical training, you know, specialist, and then according to their medicines, and then we follow there, and then it is possible to cure the diseases, you know. Y esto es lo que ocurre, ¿verdad? Cuando vamos al médico y el médico nos da las instrucciones y nosotros acatamos lo que el médico nos dice, bebemos la medicina, entonces es posible que podamos recuperarnos y estar totalmente sanos. Oh, now one is very, very important here. Zapata Rinpoche says, medicine, when the doctor give us medicine, doctor cannot take medicine, and doctor take medicine, and we're going to be cure ourselves, patients, that doesn't work, right? The doctor gives the medicine, and the patients are supposed to take that medicine and cure the diseases. Y Patrul Rinpoche continúa con esta metáfora diciendo, una vez que el paciente recibe las instrucciones y la medicina del médico, el paciente tiene que tomar la medicina, tiene que beberla, porque el médico te dice, mira, la medicina no funciona si soy yo el que se la bebe, eres tú el que tiene que beberla, el que tiene que ingerir la medicina. Y entonces esto es lo mismo, si tú no llevas a la práctica las enseñanzas, equivale a haber recibido las medicinas y no beberlas. So the person diseases like me, if I'm sick,
I go to the doctor and doctor give me medicine. I have a table full of table medicines. Oh, and all these things, there, and I have a wonderful text about the medicines, so that doesn't cure the diseases. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay personas que agarran y van al médico, reciben las medicinas, entonces tienen todas las medicinas en una mesa y luego investigan y tienen un libro que les explica qué es cada medicina, pero no se las beben. Y lo que tienen que entender es que así no funciona el tratamiento, nunca va a funcionar de esa manera. How to cure the disease? The patients have to take, according to the doctor's advice, take the medicine, right? Then it cures the diseases. Podemos entender entonces que la única forma de curar la enfermedad es que el paciente se beba la medicina de acuerdo a las instrucciones del médico. Solo entonces así se puede sanar. Oh, likewise, in a spiritual path, and the teachers like spiritual, like we teach. So then we practice that, all that practices we do. So then it is possible to cure the afflictive emotions and so on, to experience the joy free from the suffering of emotions is possible. Otherwise, so therefore, the practice at the well is part before the practice is actually needed study, okay? Study, and after that study, well understanding, the pure understanding what is. So then to that study you can apply into the practices, then it's possible to cure the to reach to the liberation. It's possible. Entonces, ¿a qué se refiere esto en cuanto a la práctica espiritual? Se refiere a que una vez que uno ha recibido las enseñanzas y uno ha recibido las instrucciones de cómo practicar, uno debería abocarse a la práctica. Si uno lo hace, entonces es posible superar la enfermedad de las emociones aflictivas y alcanzar la liberación. Y esto es algo muy importante cuando nosotros nos sentamos a practicar o estamos meditando. El propósito es sanar nuestra mente, sanar nuestras aflicciones y alcanzar este estado de libertad interior donde podemos disfrutar del gozo, podemos sentir el gozo y podemos sentir un estado que está libre de sufrimiento completamente. Pero esto solo es posible si uno lleva las enseñanzas a la práctica. So now here, Zapata Rinpoche giving it is true. We have Tibetan culture too. We do have that. Every culture has issues. This. What we do not do practice, right? We do not practice as a spiritual, not enough. And we do not take medicine in a proper way. And then we are asking to the God, so please protect me, So Zapata Rinpoche, there's nothing, nobody can do that. There's nothing going to be happen that way. To take somebody can take us into the pure land or something. Zapata Rinpoche says, no, that is true not. If somebody says that is happening, it's totally wrong. Entonces, Zapata Rinpoche dice que las personas, y en el Tíbet esto ocurre, ¿no? Ocurre mucho en todas partes, porque este es un tema también de cómo somos los seres humanos. A veces vamos al médico, pedimos las medicinas, o vamos al maestro y pedimos las enseñanzas, ¿y qué hacemos? No practicamos, es decir, no tomamos la medicina, y las medicinas se quedan allí en una mesa, y nosotros entonces, en lugar de ver la situación con un sentido lógico, ¿qué hacemos? Nos refugiamos en las creencias, entonces vamos y le pedimos a un ser superior, por favor, cúrame, o vamos y le pedimos a alguien que nos cure, pero lo hacemos desde esta forma, en forma de creencia, en lugar de ir a la causa y resolver la causa de la enfermedad. Caemos en este tema de creer erróneamente que vamos a ser curados sin hacer nada. Y esto no es la forma en que ocurre. Tener esta idea de que vamos a sanar de esta forma por una acción externa de algún ente externo no es correcto. Y Patrón Rinpoche dice, una persona que piensa de esta manera no está entendiendo la realidad de la enfermedad. Okay, so now Dr. Patrón Rinpoche making here very clarifying. When we say, please protect us, when we do prayer to the Buddha, Dharma, and our lineage master, please give us compassion and so on so. Patrón Rinpoche, what is really means that? What is really means that?
that doesn't mean they'll take us to somewhere. No, what is that means is they're always standing there looking after us, compassion. What is compassion means? They are so kindness and compassion through their teaching. You know, here says samudamatemas, means to teach, you know, and explain what is the right position, right positive emotion, what is the wrong positive negative emotion. Negative emotions how going to be harmful, positive emotion how going to be helpful for self and other, and so on. These things that shows the path, the teaching, that is called compassion, to protecting. When we ask into the prayer, when we do prayer, that is means that that's supposed to do it. Entonces, ¿qué es lo que... Yes, Lamala. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que así como alguien pide llegar al cielo, uno va y pide a un Buda, por ejemplo, yo quisiera llegar a la tierra pura, pero no actúas realmente para que eso ocurra, eso jamás va a ocurrir. Y esto es lo que ocurre cuando estamos haciendo una oración, por ejemplo, cuando hacemos una plegaria o una oración y le pedimos a un Buda, por ejemplo, que nos bendiga o que nos proteja, ¿qué es realmente lo que está ocurriendo allí? No es la forma en que nosotros lo vemos, que estamos pidiéndole a alguien externo que nos bendiga o que nos proteja. Lo que está ocurriendo es que estos maestros y estos Budas nos están bendiciendo a través del amor y la compasión. ¿Y cuál es el amor y la compasión que nos están enseñando? Nos están enseñando el camino correcto, es decir, cómo superar nuestras emociones aflictivas, qué emociones deberíamos erradicar de nuestra mente, qué emociones deberíamos cultivar, porque se convierten en el camino hacia la liberación. Y esto es lo que se refiere, bendíceme, cuando uno le pide a un maestro, cuando uno le pide a un Buda que lo bendiga, lo que estamos haciendo es que nos inspiren a reconocer estas emociones como la forma de poder alcanzar la liberación. Si no, no debemos verlo de otra manera. Y Patrul Rinpoche hace mucho énfasis en reconocer lo que significa realmente pedir la bendición de los seres. Los seres iluminados nos miran con compasión, nos cuidan, nos protegen, y su forma de protegernos es dándonos las enseñanzas. Por eso el mayor acto de compasión es recibir las enseñanzas. I think it's true. The really true compassion, kindness, it means as a student, as a teacher relation is the real student-teacher relation is to teacher supposed to be teach the student according to the teaching based on the Buddha's teaching, very clear, as very as possible. That is the true compassion. That is the true kindness, you know, rather than artificial kindness, just the kind of which we sometimes do as human nature, a lot of things, you know, we're so enjoy with the artificial ones, you know. So that doesn't really work in the long run, doesn't help. So that's just very, very clear here. Y entonces, ¿qué es lo que significa realmente que el maestro nos mire con compasión, que tenga bondad hacia nosotros? Lo que significa aquí es que el maestro esté dispuesto a enseñar y nos enseñe el significado completo de las enseñanzas. Esto es lo que verdaderamente se considera un acto de compasión, el acto de bondad que tiene el maestro, de generosidad al disponerse a enseñarte. Y no es esta compasión, vamos a decir, un poco ingenua, de que nos trate bien, de que sea nuestro amigo. Aquí lo que quiere decir es que el maestro siente compasión hacia nosotros y por eso nos da las enseñanzas, nos da las instrucciones. Y Patrul Rinpoche hace mucho énfasis en no caer en este tipo de relaciones, vamos a decir, un poco basadas en las emociones, y no entender que el verdadero significado de la compasión entre el maestro y el estudiante es poder ser capaz de recibir las enseñanzas cuando las pedimos. Here, we all have a master understanding. You all have the precious life. You have intelligence. You know what is right and wrong. It's up to yourself. This is your own responsibilities. That's true. In order to liberation is up to us individually, you know.
we needed teachings or so on. So after that, it's up to us. Like teacher cannot take you anywhere. Buddhas cannot take us somewhere there. No, that doesn't work, us at all. It's true that Bien. Zapata say you have a precious life, you have all the opportunity. Use it, properly. Y Patrul Rinpoche entonces aquí hace énfasis en que todos tenemos ahora una vida humana preciosa. ¿Y qué significa una vida humana preciosa? Básicamente, haber nacido como un ser humano y segundo, tener la capacidad de discernir lo que es correcto de lo que es incorrecto. Esto es lo que hace esta oportunidad verdaderamente preciosa. Es lo que otros seres no tienen. Y si tenemos este discernimiento, esta capacidad de escoger lo que es correcto sobre lo que no es correcto, entonces nosotros tenemos una oportunidad verdaderamente genuina de avanzar. Y está en nuestras manos aprovechar esta oportunidad o desaprovecharla. Y si la desaprovechamos, verdaderamente es un error terrible. Okay, now we have Sadhu Rinpoche giving more kind of different advice. It happens within Tibet, actually. Actually, in the monasteries, Zapata Rinpoche says, in the monastery, some do, the ritual people, they do ritual and such. When the people die or sickness, so many things they do, try to make them kind of dispel all these obstacles. Zapata Rinpoche says, no, that doesn't help you anything. Unless you're really realizing then it's possible. Otherwise, it doesn't help you that. Entonces, ¿cuál es esta creencia, este error que podemos cometer? Pensar que si no hacemos lo que debemos hacer, aún así el Buda o alguien, algún ser divino, puede llevarnos y liberarnos de nuestro karma y de nuestro sufrimiento. Esto no es lo que ocurre. Y por ejemplo, en el Tíbet, Patrul Rinpoche señala estas circunstancias, ¿no? Que ocurre mucho en los monasterios. Cuando alguien muere o cuando alguien tiene alguna situación difícil, ellos van a los monasterios y piden estos rituales, ¿no? Entonces hacen estos rituales para básicamente dispersar obstáculos o para superar situaciones difíciles. Y Patrul Rinpoche dice, sí, bueno, está bien, ¿no? Esto hace sentir bien a las personas, pero a menos que usted sea un ser verdaderamente elevado espiritualmente, esto no va a tener realmente un efecto. Si usted tiene un karma pesado, tiene el karma pesado. Y eso no va a ser realmente una gran diferencia. Okay, so that's what the Zapata Rinpoche said. The most important part must see as oneself. This must see as a spiritual teaching, including the Dharma, see as a medicine, Also then receive teaching and proper as a teacher needed proper teaching as clear as possible. And then the student receive that after that, and then we have to apply into the practice. Then through the practice, then to liberation from the samsara, from the sufferings and so on. That is possible. Other than those artificials, it doesn't really help. There's many artificial. We have all the cultures. The Tibetan has many things. Still we do. Entonces, Patrul Rinpoche nos dice, aunque las personas tengan estas creencias, en realidad no funcionan. ¿Qué es lo que realmente funciona? Lo que realmente funciona es entender, tener la comprensión, y para poder tener las enseñanzas y entenderlas y luego comprenderlas y practicarlas, necesitamos primero la presencia de un maestro. Este maestro tiene que estar dispuesto a enseñar. Y una vez que está dispuesto a enseñar, tiene que transmitir las enseñanzas en una forma concreta, clara, precisa. Y luego el estudiante debe estar escuchando atentamente y debe recibir las enseñanzas también o cerciorarse que está entendiendo correctamente y en una forma completa las palabras y el significado. Entonces, Patrul Rinpoche dice, hay que entender que esto es verdaderamente lo importante, esto es lo que realmente funciona. Incluso en el Tíbet hay muchos rituales y la gente tiene muchas creencias y en todos los países en realidad hay este tipo de creencias artificiales de que tú te puedes liberar haciendo esto o aquello, pero siendo honestos, totalmente sinceros, eso no funciona. Lo único que funciona es la práctica de las instrucciones, de las enseñanzas. Okay. So now next week we're going to continue
the sixth perfection, that during the practice time, how to understand, during the study time, it's also have a apply to the sixth perfection, practice of sixth perfections too, okay? Y vamos a comenzar ahora una sección muy importante que es la que se refiere a las 6 perfecciones. Y ustedes deberían ya conocer cuáles son estas 6 perfecciones y cómo vamos a aprender cómo se aplican en el momento de la práctica y en el momento de recibir enseñanza. Our point is here is first, it's very important, which say, according to very, very well study, well study as a student, as a teacher has a responsibility to clear, as like a doctor, as a very, it's not like some doctor like very fast, right? Just they don't have time for the patients actually. It's very sad. They just do very fast. They have no explanation, 5 minutes there. And then they charge you $100. It's very sad. Entonces, el Patrón Rinpoche comienza esta sección diciendo, lo primero que debe hacer el estudiante es estar dispuesto a escuchar las enseñanzas y luego el maestro tiene que estar dispuesto a enseñar en una forma completa todas las enseñanzas y enseñarlas en la forma correcta. Esto es en el caso del médico y del paciente. El paciente tiene que escuchar atentamente las instrucciones del médico. Sin embargo, bueno, ahí la metáfora del doctor tiene una falla. ¿Cuál es? Que los doctores ahora no pasan tiempo con los pacientes, están 5 minutos, no quieren realmente escuchar al paciente, solamente van al punto específico, dan el tratamiento y se van, y realmente no hay un contacto con el paciente, y esto es la forma como ocurre ahora, y luego te cobran $200 por estar esos 5 minutos, y bueno, es lo que hay, es un poco triste, ¿no? Oh, that is also happening in the spiritual path too. Many, spiritual teachers happen that does not spend time with the students, really study and practices. No, just few times there and just unfortunately collect all the donations and the $1,000s, and they run after that. You want to see you again, Y esto está pasando también en Not el like camino. it's not like only the doctor happens. No, it's every level there. Y en el camino espiritual esto pasa también. A veces tenemos la ansiedad de buscar un maestro, ¿no? Y entonces buscamos este maestro que va a estar con nosotros unos 5 minutos, va a pedirnos que le demos una donación y luego no lo volvemos a ver más nunca. Y entonces uno se queda con una instrucción que puede ser superficial o incompleta. Y esto es lamentable. No hay el tiempo para que el estudiante pueda profundizar, no hay el tiempo para que el maestro pueda explicar claramente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos buscar un maestro que esté dispuesto a estar con nosotros todo el tiempo. Okay, we all have to be careful. That's all, including myself. Okay, do best. So that's why we are studying this book very serious. We already study other books, Jewel Ornament, but we are studying for serious this book. This book is going to give you a whole picture from the A to the Z. That means from the samsara to the reach to enlightenment, how to liberation. It talks about that. So that's why we have to really work hard, with this text. Y por eso yo decidí enseñarles este texto y he enseñado otros textos que hablan del camino gradual. Ya hablamos de la joya, ornamento de la liberación, que ustedes deben recordar. Estuvimos estudiándolo por más de un año. Y ahora les estoy enseñando este texto. ¿Y por qué lo hago? Porque mi idea es que ustedes tengan una idea completa del camino, desde el samsara hasta el nirvana, desde la A hasta la Z. Y hay que esforzarse por recibir estas enseñanzas, hay que esforzarse por comprenderlas. Y ese es el trabajo que estamos haciendo. As a student, if you know very well, study few books in Tibetan Buddhism, if it is possible, whole books, but that is impossible in the reality, practice time and the study time. But at least few books like this kind of books, like Lamrim and other books, plus
Few books are necessary to study, completely A to Z. If not, you won't be understanding completely Buddhism. To understand, impossible. Once you have that study, blessings, teaching clear, so then from there you can read hundreds and thousands of books, whatever available there. You're going to become a very good scholar. Very good scholar, and the teaching for the other people going to be very benefit. Other than doesn't work that way. Few study here, this few pages here, few pages somewhere, book in somewhere. That doesn't really work. Believe me, I finished my master degree. Believe me, okay? Entonces, ¿por qué hacer énfasis en este texto? ¿Por qué hacemos énfasis? ¿Por qué nos esforzamos tanto para atender esta enseñanza? Y se debe a que ustedes necesitan tener una pintura completa, necesitan tener la imagen completa, especialmente en el budismo. Si no hay esta comprensión, a ustedes se les va a hacer imposible la práctica y se les va a hacer muy difícil avanzar. Entonces, tomamos un texto como La joya y ornamento de la liberación o Las palabras de mi maestro perfecto, que son textos de Lam Rim, que yo considero que son textos fundamentales para los practicantes. Y cada practicante a veces lo que hacen es lo contrario. Van a un libro, leen 2 o 3 páginas, luego van a otro libro y leen otras 2 o 3 páginas, o no leen, no estudian. Y yo no estoy diciéndoles que lean miles de libros, estoy diciéndoles que leamos y estudiemos estos 2 o 3 libros que son tan importantes para los practicantes, porque de esta forma ustedes van a tener una comprensión completa y las instrucciones. Y la manera en que yo lo hago, la metodología, ¿cuál es? Primero estudiamos las palabras. Yo les transmito a ustedes el texto, les doy la transmisión, y esa transmisión contiene las bendiciones del texto. Y luego discutimos el texto. Eso hace que ustedes incrementen su conocimiento y su comprensión. Y de esta manera el texto se convierte en algo verdaderamente poderoso para el camino. De otra forma, aunque ustedes lean muchos libros, no van a entender nada. Y si ustedes hacen de esta forma, en realidad su práctica va a ser un poco conceptual y no va a tener realmente profundidad. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Enfóquense en estudiar este libro, estudienlo detalladamente. Y luego, si ustedes quieren seguir estudiando, está bien. Pueden leer todos los libros que quieran y convertirse en grandes escolares y a lo mejor pueden ayudar a muchas personas con su conocimiento. Pero primero tienen que aprender este. So, this Lam Rim, Words of Perfect My Teacher, this is one text Lam Rim. If you study this completely, this text, and then you can read all the other Lam Rim, including Jewel Ornament Liberation, including the Gelupa's Lam Rims, including the Sajapa's Lam Rim, Tibetan Buddhism, all are same. Slightly a little bit more and less explained here and there. That is possible, But other than the basic things are same. You finish whole 6 books on different types of whole kind of this subject. You study everything there. That's what the way and traditionally we do. It's very important nowadays. Quite a bit challenge. We understanding, but I try to work hard myself, and I let you, everybody, all on. I try to push you a little work hard. That's all. I know somebody, maybe you're tired, but then after a few years, you will understand why I'm pushing you. Entonces, ¿por qué hago énfasis y por qué quise enseñarles este texto? Porque este texto pertenece a la categoría del Lam Rim. Este texto, Las palabras de mi maestro perfecto, explica todo el camino gradual hasta la iluminación. Y una vez que ustedes entiendan este texto, ustedes van a poder leer cualquier libro de budismo y van a poder entenderlo. Pero si no tienen esta base, entonces no van a entender nada. Y esto es muy importante que ustedes lo entiendan en este momento. Al estudiar este texto y comprender bien lo que dice, es como si estuviéramos estudiando todos los textos del budismo, todos los textos del camino gradual, bien sea del camino Gelugpa o del camino Sakya o del camino que sea. Todos esencialmente contienen las mismas enseñanzas con diferentes, ligeras diferencias. Pero en realidad la esencia de las enseñanzas es la misma. Y una vez que uno ha captado esta esencia de las enseñanzas, uno es capaz
de desarrollar una verdadera comprensión. Entonces todos los demás libros van a estar disponibles para ustedes. Okay, so now that's all. Thank you, everyone. So we have another meditation. So I should stop here. Okay. So and see you next Wednesday. Take care, everyone. Okay. Take care. Thank you, everyone. Thank you. So thank you, Amy, and let's do the Amy dedication prayer. Okay. Entonces, Lama lo que nos dice aquí es que para nosotros es muy importante que continuemos esforzándonos. Yo sé que están cansados y que no es fácil atender cada semana a estas enseñanzas, pero en algún momento ustedes van a descubrir por qué yo estoy haciendo tanto énfasis y la verdad de esta intención se va a revelar ante ustedes. Entonces, vamos a terminar aquí hoy. Los invito a meditar. Tenemos una meditación a continuación de Buda Amitabha con Lama Gursan en la otra sala. Y recuerden que todo tiene un sentido. Vamos a hacer las oraciones de dedicación. Dorje-chan, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma, Gampopa, Pagmodrupa y Señor Drikumpa, por favor confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kagyu. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte atraviesen el océano del samsara derrotando a todos los enemigos, la confusión, causa del sufrimiento. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente que en donde no ha nacido surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres sensibles. Por la bendición del Buda, que no alcanzó los 3 kayas, por la bendición de la verdad del inmutable Dharma como tal, por la bendición de la indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso, Lama raíz y lamas de linaje, Asamblea Divina de Jidams, Asamblea de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando las 10 direcciones. Por favor, escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surgen ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta, y que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio. Que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida, que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte, que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura, que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata. Que yo, en cualquier caso, consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo. Que las virtudes acumuladas en los 3 tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Trikumpa Ratnashiri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúe e incremente a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino, rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las 3 joyas preciosas Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado todo bondad con el ojo de la sabiduría, usted que establece actividades espontáneamente tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted, que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado en el clan Gar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Jiten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Vajra,
Toma pasadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Well, thanks again, everyone. Okay, take care. See you. Muchas gracias a todos y bueno, los esperamos en la próxima clase, la próxima semana, a la misma hora. Y los que vayan a meditar, recuerden entrar a la práctica de meditación que está justo a continuación. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Sol. Buenas noches, gracias Oli, gracias Yesenia, gracias Lama, abrazo a todos. Muchas Gracias, mi Lama. Gracias, Lama. Gracias, Soli. Gracias, Lama. Gracias, En. Gracias. Gracias. No vaya más.